Bueno, gracias a la gente de Tanino y ahora sí vamos a hablar con Martín Ayerbe. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Rodrigo Corti de acá, de la ciudad de Avellaneda. ¿Cómo andás? Buenas noches, Rodrigo. Un abrazo a toda la audiencia que está conectada. Bueno, gracias por atendernos. Martín, lo presentamos, es miembro del Movimiento Industrialista Nacional y presidente del Foro Naval, Foro Naval Argentino. Martín, arranco por lo primero. ¿Cuánta importancia tiene el anuncio que hiciera hace unos meses atrás, no recuerdo cuándo fue, el presidente Alberto Fernández en el sur de la provincia, que estuvo Perotti y también otros gobernadores conectados en materia de la hidrovía? El anuncio no sabemos de qué se trata porque no está definido qué es lo que va a hacer Argentina con los puertos, el dragaje, el balizamiento, la acción, si va a seguir en manos extranjeras o va a pasar a manos nacionales. Porque el dragado de la hidrovía lo realiza la belga Ñandenul desde hace 30 años, que son quienes manejan dragado y balizamiento de toda la hidrovía. Los puertos argentinos están en manos extranjeras, están privatizados bajo la vigente ley de puertos de la década del 90, que es parte del plexo jurídico del coloniaje, junto con su ley central, de la cual devienen todas las leyes y decretos privatizadores del menemismo de la década del 90, que son la ley de reforma del Estado 23696, que la Argentina hace rato que debería haber derogado para terminar con los procesos de privatización que incluso todavía pesan sobre muchas empresas del Estado, como el caso del mayor constructor naval de toda la historia del país, que es el astillero Río Santiago, que todavía se mantiene bajo proceso de privatización. Entonces, tenemos que pensar en los términos de lo que fue el desarrollo argentino en la producción, en la economía, para ver cuál es la línea nacional de avance y cuál ha sido la línea internacional que nos ha hecho retroceder a convertir la Argentina, que es el granero del mundo, el país de los alimentos, un país que tiene a la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza, que no puede alimentarse con la cantidad suficiente de proteína animal, como es el momento actual, que estamos por debajo de 50 kilos de consumo anual por argentino, que es el mínimo histórico. Es terriblemente preocupante la situación, entonces por eso hay que observar profundamente cuáles son las intenciones con respecto a la hidrovía. Nosotros tenemos proyectos de ley con estado parlamentario, incluso con diputados del Frente de Todos en funciones en este momento, donde estamos impulsando la recuperación de la reserva de carga, del flete marítimo internacional que tiene que facturar el país para dominar los términos del intercambio, el financiamiento dentro de la propia actividad para no afectar el presupuesto nacional, dentro de la propia actividad de navegación, que es muy lucrativa, y la centralidad de un actor estatal en la navegación y en el transporte. Entonces, la centralidad que tuvo en un momento la vieja empresa de líneas marítimas argentinas, la centralidad que tuvo el ferrocarril argentino. Ahí se cortó justo la comunicación. Ahí te tengo, Martín. Martín, ahora te tengo, ahí te estoy. Por ahí hay algunos cortecitos, pero te estoy escuchando bien. Martín, antes de la década del 90, esta década privatizadora concretamente, con Menem a la cabeza, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, antes del proceso de privatización, sí, la Argentina tenía los puertos bajo dominio del Estado argentino a través de la Administración General de Puertos. Controlaba la operatoria portuaria, lo que entra y lo que sale. La Argentina tenía una industria naval potente, que aunque la dictadura redujo sus capacidades, porque nosotros en la década del 70 con Perón, en el tercer gobierno de Juan Perón, logramos fabricar lo de mayor valor agregado y de mayor complejidad que lleva un buque mercante, que son los motores, los grandes motores diésel. Nosotros llegamos a fabricar bajo licencia Astilleros y Fábricas Navales del Estado, AFNE, que es la unidad del astillero Río Santiago, con Fanazul, con la Fábrica Naval de Explosivos de Azul, hemos logrado fabricar el 75% del valor de los motores. Esto quiere decir que mientras el casco de buque
se lo puede cobrar $3 por kilo, el valor agregado de un motor puede llegar a los $18 por kilo. Entonces, es el mismo acero naval, pero con mucho más horas de trabajo humano, con mucho más trabajo implicado y mayor, por supuesto, valor agregado. Esta caída en la década después de la dictadura militar llegó al 50%, con Alfonsín llegó al 30% y Menem la terminó de matar. Pero eso fueron momentos de la Argentina donde se alcanzó grandes niveles en procesos industriales con sistemas de calidad complejos y muy exigentes como son los que rigen la actividad de navegación. Entonces, con la privatización que se hace en la ronda del GATT, Menem, a través del canciller Di Tella y el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, entregan el flete marítimo internacional, se desregulan, se plegan a la globalización y entregan la reserva de carga. Ante la mirada estupefacta de bolivianos, de la delegación boliviana y de la delegación paraguaya, en lo que era la organización antecesora o la Organización Mundial de Comercio, el GATT, el cual conservaron su reserva de cargas internacionales, el que es el derecho de cualquier país a decidir en dónde se transportan sus cargas, la mitad de sus cargas, de importación y de exportación. Claro. Bueno, la Argentina esto lo entrega en la década del 90 en el gobierno de Menem. Se entrega la reserva de carga. Se destruye el Fondo de la Marina Mercante, que era el que financiaba la actividad de construcción en astilleros, y se desguaza en la empresa de líneas marítimas argentinas. El astillero Río Santiago pelea y resiste y se mantiene abierto hasta el día de la fecha, con una política industrial que son los proyectos de ley que yo manifesté, que son transporte por agua con reserva de carga, Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Ajá. ELMA 21, que es una corporación multimodal de transporte, que es lo que le hace falta al país, la centralidad de un actor estatal multimodal en el transporte. Ahora, el astillero, por esta política ganadora, se mantiene abierto. De hecho, la parálisis en la cual se encuentra en este momento tiene origen en que la burocracia empresaria y gremial abandonaron la política que veníamos impulsando de recuperar la reserva de carga y el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, y por eso la fábrica está paralizada y hace 14 años que no entrega una construcción. Entonces, esa política a nosotros nos permitió salvar al astillero. No fue así con los astilleros privados, porque cuando cae ELMA, atrás de ELMA, de la empresa de Líneas Marítimas Argentinas, cayeron los armadores privados, que eran mucho más chicos y que vivían bajo el manto protector de la empresa estatal. Entonces, Tramar, Del Bene, Maruba, que eran armadores privados que realizaban flete marítimo internacional, lo hacían porque había una reserva de carga que el Estado argentino y su empresa naviera garantizaban para que la pyme, en este caso del flete, pudiera jugar en un marco internacional que es muy agresivo y muy concentrado. Ahora, como se plegaron a la privatización y a la globalización, esta tan extraña burguesía nacional, bueno, cometió el error de pegarse un tiro en el pie, como acaba de hacer hace muy poco tiempo votando a Macri, que la siguió destruyendo, y al caer esos armadores nacionales, cayeron las órdenes de compra en astilleros argentinos. Entonces, los astilleros como Corrientes, de la provincia homónima, de Guniski, paralizado. Mestrina y Astarza en Tigre, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, destruidos. El astillero Alianza, Príncipe Menguipenco y Sanim, en la ribera sur del Riachuelo, desguazados también impiadosamente. Entonces, ¿qué quedó? Río Santiago y astilleros muy pequeños que realizan reparaciones o embarcaciones de pequeño porte para la pesca de menos de 40 metros de largo. Los grandes constructores de tonelaje del comercio exterior, que es lo que permite que domines los precios del intercambio, que no seas un rehén del mercado de Chicago en los Estados Unidos, de los mercados globales o de las navieras que concentradamente manejan el flujo en el mundo a través de las redes troncales del comercio exterior, y es lo que te permite a vos comerciar con otra nación del mundo y establecer un precio justo, un plazo razonable y una calidad suficiente. Martín, te consulto algunas cositas más para ir cerrando. Hoy, porque se habla mucho acerca de esto, sobre todo en el momento en el cual
el Estado Nacional amagó con intervenir en el tema de Vicentín. Bueno, lo intentó, después metió marcha atrás y ahí se empezó a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con quiénes son los que controlan los puertos en la República Argentina y el comercio exterior. ¿Quiénes lo manejan en la República Argentina hoy? Los puertos argentinos están controlados por las multinacionales del comercio exterior. Lo manejan los norteamericanos en la región de San Martín-San Lorenzo, lo que se denomina Rosafé, sí. desde Rosario, San Martín, San Lorenzo, la región de Fray Luis Beltrán, todo es extranjero y con hegemonía norteamericana. El puerto de Buenos Aires y el cabotaje hacia la Patagonia lo manejan los norteamericanos de Maersk Sealand. También operan los alemanes de Hamburg Sud, en Dock Sud, en la ribera sur del Riachuelo. Todo está en manos extranjeras. El actual puerto construido en La Plata, Tec Plata, que es un puerto importador, porque es un puerto de contenedores, de maniobra rápida para descargar contenedores, que eso inunda a la Argentina de manufacturas industriales que le quitan el trabajo a nuestra gente. Es un puerto que se concesionó a 50 años y lo manejan los británicos. Martín, vos ves, está más que claro que por eso lo buscan y por eso han presentado los proyectos que han presentado, pero en la práctica, ¿ves posible que se pueda estatizar concretamente esto como antaño? No solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. La Argentina en este momento tiene más de 4 millones de desocupados, lo cual es difícil incluso de medir en este momento, la cantidad de desocupados que tenemos. Sí. Porque si tenemos que medir el nivel de actividad, en realidad pareciera que la mitad del país está paralizado, que estamos en una desocupación por encima del 30%. Pero supongamos que tenemos 4 millones de desocupados. Supongamos que entre desocupados puros y planes sociales estamos en el 20% de la masa obrera argentina sin tarea real, sin producir lo que consume, privados del derecho a producir, a llevar el pan a su mesa. Entonces, no se puede apretar más el mercado interno para recaudar internamente. No da más. Es una teta que ya no va a dar más leche. No se puede ajustar más para adentro. No se pueden poner más impuestos interiores al consumo. No se puede gravar con impuesto a los alquileres, las tarjetas. No da para más. Hay que sacarla del comercio exterior. ¿Esto cómo se hace? Nacionalizando el comercio exterior. Bueno, esto que parece muy grande y grandilocuente o exagerado, es en realidad la medida más sensata con respecto a lo que hay que hacer en la Argentina, porque es muy fácil, sancionando transporte por agua con reserva de carga, de empezar a facturar en el mercado internacional los 3.500 millones de dólares que les corresponde al país. Hoy tenemos un quebranto de 7.000 millones de dólares, porque las multinacionales hacen su parte y se comen el mercado de flete argentino. Entonces nosotros tendríamos que recuperar 3.500 millones de dólares, con eso estabilizaríamos la balanza y no habría quebranto en el flete. Pensá que el intercambio está entre 60 a 70.000 millones de dólares de las exportaciones, que cuando la Argentina exporta su cosecha ingresan 60 a 70.000 millones de dólares. Eso se queman en importaciones en el extranjero para adquirir productos del extranjero. Entonces, la reserva de carga nos permite manejar el flete marítimo. El Fondo de Desarrollo de Industria Naval recauda un 2% sobre esos 7.000 millones de dólares. Es una entrada fiscal constante que nos permitirían 400.000 dólares diarios. 140 millones de dólares al año, que son 400.000 dólares diarios, que todos los días facturan y permiten darnos cuota de construcción naval, darle cuota a los astilleros para que adquieran chapas, paguen sueldos, paguen la energía, los insumos y hagan construcciones navales. Así se va creando la Marina Mercante Argentina, con trabajo. Esto no se hace mágicamente, se hace con laburo. Y los puertos tienen que volver bajo el control monopólico del Estado. Es ridículo que un extranjero domine el intercambio y el puerto de una nación como la Argentina. Entonces, hay que terminar con el proceso privatizador de la década del 90. Y esto significa crear el plexo jurídico que el país necesita en el siglo XXI, que lo constituyen estos dos proyectos que mencioné, y la necesidad de un armador estatal que tendría que empezar a operar ahora. Charteando buques a casco desnudo en el extranjero y empezando a navegar inmediatamente. Martín, muchas gracias por atendernos. Un gusto hablar con vos. No, muchas gracias a ustedes, muchachos, un gusto por la comunicación.